Bueno, recién observamos secuencias de figuras en donde veíamos que el patrón era lo que se iba repitiendo de forma constante. Es decir, en este caso teníamos cuadrado, rectángulo, cuadrado, corazón y eso se repetía y aquí yo lo encerré. Luego, cuando se acababa el corazón, volvíamos a repetir lo mismo, es decir, cuadrado, rectángulo, cuadrado, corazón. Y así seguíamos, ¿ya? Entonces, le dijimos que las secuencias era cuando un patrón se iba repitiendo de forma constante. Como por ejemplo acá, que vimos que el patrón era rectángulo, cuadrado, cuadrado, y para aquí preguntamos cuál era la figura que venía después y nos dimos cuenta que el rectángulo ya estaba, entonces solo nos faltaban los dos cuadrados para completar nuestra secuencia. Ahora vamos a ver los patrones numéricos, que en este caso el patrón numérico es una regla que forma un grupo de números llamados secuencia numérica. Por ejemplo, acá tenemos la secuencia numérica de 2, 4, 6, 8, en donde aquí van sumando 2. Si se fijan que aquí tienen dos cuadritos y de luego le agregaron dos cuadritos más. Luego aquí le agregaron dos cuadritos más y luego le agregaron dos cuadritos más, si se fijan. Se fijan, le agregaron dos cuadritos más. Y ahí tenemos la secuencia numérica. Y nuestro patrón numérico sería sumar 2, ¿ya? Es decir, aquí van sumando 2. Si el patrón es sumar 2, también lo puedes escribir como más 2. Las secuencias numéricas pueden ser crecientes, es decir, cuando se agregan o suman elementos. Y decrecientes cuando se quitan o restan elementos. Entonces, como vimos en nuestra actividad grupal, aquí nos dimos cuenta que los patrones pueden ir en secuencias crecientes o decrecientes, es decir, van de números más pequeños a números más grandes o al revés, ¿ya? En este caso nos tocó un patrón creciente, es decir, que iban del número más pequeño, es decir, empezaba en el 3 y terminaba en el 15, ¿ya? Terminaba en el 15, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos patrones numéricos, ¿cierto? Aquí lo hicimos con cubos. Aquí ustedes hicieron este ejercicio en su cuaderno. Y aquí tenemos una actividad en donde, la cual la voy a hacer yo muy rápido para que lo entiendan ustedes. Y después pueden hacer las actividades de la guía. Dice, observa la secuencia completa y descubre el patrón. Aquí tenemos una secuencia que es 2, 4, 6. Es decir, si se fijamos, estaba en el 2 y luego pasó al 4. Luego del 4 pasó al 6. Es decir, fue creciendo. Por lo cual, yo sé que su patrón va a ser sumar, ¿cierto? Entonces, ya sé eso. Tía, ya terminé. La otra. Ya, muy bien. Entonces, ya sé eso, que la secuencia va creciendo. Ahora que la secuencia va creciendo, tengo que ver de cuánto está creciendo. Aquí del 2 pasó al 4, es decir, 2. 3, 4, es decir, agregó dos elementos. Voy a sumar 2. Luego acá también sumo 2 porque pasó del 4 al 6, es decir, 5, 6. Luego acá pasaría el número 8, ¿cierto? Es decir, mi patrón sería más 2. Lo mismo con la secuencia de acá abajo. Vamos a ver la secuencia de acá abajo. Estamos en el 20, luego 19, luego 18. Si me doy cuenta, parte con el número 20 y termina en el 18, es decir,
va del número más grande al más pequeño. Es decir, yo estoy quitando elementos, por lo que sería menos. ¿Pero cuánto está quitando? Del 20 al 19, es decir, bajó un número. Es decir, le quitó 1. Luego, de nuevo le quito 1. Y luego, si al 18 yo le quito 1, me va a quedar en 17. Entonces aquí mi patrón sería menos 1, es decir, le está quitando un elemento. ¿Ya? Y eso sería la clase del día de hoy.